Esta clase se trata de dos gusanos muy semejantes, pero también un poco parecidos. Semejantes porque los dos poseen ciclo penetrante de piel, los dos habitan en el intestino delgado y causan una duodenitis. Las dos tienen como forma infectiva una larva que se llama filariforme. Los huevos son blastados. Okay. La diferencia entre uncinarias y estrongiloides es que uncinarias, al tener placas de dientes cortantes, ingieren sangre al perforar la mucosa intestinal y tienen un esófago tan fuerte que están succionando gran cantidad de sangre. Al dejar la lesión, la herida sigue sangrando. Estas, en el caso de estrongiloides, no ingiere sangre, pero el paciente pierde sangre al penetrar los gusanos adultos y depositar las larvas en el intestino, que van a causar una gran inflamación. Necator americanus tiene placas cortantes con glándulas anestésicas. O sea, el paciente no siente en un principio que el gusano está perforando. Ancylostoma duodenale tiene dientes cortantes. En el caso del Strongyloides stercoralis, los gusanos adultos no poseen ninguna cualidad. Los huevecillos son blastados, son iguales en ambas, pero esa no es la forma infectiva, sino que el huevecillo tiene que volverse larval. De ahí se libera la larva rhabditoide, la cual es una larva gorda que come, y esta se va a transformar ya en el suelo en una larva filariforme, y esta es la larva que penetra la piel. Esa es una característica de ambos gusanos. Tienen que ver estas parasitosis con fecalismo al aire libre, zonas tropicales y húmedas, afecta a niños que tienen que ver con pobreza y generalmente no utilizan calzado, y la falta de letrinas en esas poblaciones. En el caso de la estrongiloidosis, pues es similar, pero estas sobreviven durante mucho tiempo en el suelo porque poseen un ciclo de vida libre y además tienen un proceso de autoinfección que se presenta en pacientes de HIV, en donde el cuadro es mortal. Muy bien. ¿A qué se llama ciclo penetrante de piel? Pues se llama ciclo penetrante de piel porque la larva va a penetrar por la piel y de ahí se va a ir, de ahí se transforma en larva rhabditoide y de ahí se va a circulación, pasa por pulmón, ahí va a provocar el primer cuadro importante, bueno, el segundo porque primero es la dermatitis, luego es una neumonitis y luego el paciente, al tener un cuadro neumónico, tiene expectoración, traga la larva y después se transforma en gusanos adultos en intestino delgado, causando una duodenitis. Los cuadros clínicos en realidad son similares porque el primer cuadro, al penetrar por piel, causa una dermatitis que se llama, lo más común, larva migrans cutánea. También se puede llamar comezón de rocío y raras veces pues larva currens. Las lesiones, aquí está una dermatitis reptante, se pueden contaminar con Staphylococcus aureus y se vuelven muy dolorosas. La estrongiloidosis prefiere
zonas como ingles, nalgas y tronco. Los síntomas cutáneos, lo más importante es que hay una pústula cutánea en el sitio de la entrada, un prurito intenso e urticaria más severa si la persona está sensibilizada. La lesión puede ser lineal, pero cuando es serpiginosa se denomina larva currens. La neumonitis es similar. En el caso de la uncinariasis se llama ciclo de Loos. Provoca escasas lesiones pulmonares que son hemorrágicas con poca sintomatología. En el caso de la estrongiloidosis, el cuadro pulmonar es de tipo asmático hasta llegar a un síndrome de Loeffler. El diagnóstico aquí se va a hacer por un aspirado bronquial y ahí se van a observar larvas porque es lo único que hay ahí. Muy bien, se hace una biometría hemática, se puede hacer una biometría hemática y se va a encontrar una eosinofilia. El que es diferente pues es el cuadro intestinal. Intestinal, en la intestinal se caracteriza porque los gusanos se enclavan con su cápsula bucal y ahí empiezan a perforar la mucosa provocando pequeñas hemorragias. Bien, entonces si ustedes observan aquí se ve que está el gusano, ¿sí?, con su gran esófago y empieza a succionar sangre en cantidades industriales. La sintomatología de las uncinarias, especialmente como se encuentra en el intestino delgado y el intestino delgado está sangrando, va a haber melena, o sea, la sangre va a estar digerida y se va a ver de color chocolate y eso casi va a ser patognomónico de la uncinariasis. Va a haber algo que se llama pica en las dos, que quiere decir comer sustancias extrañas como tierra, ladrillo, cabellos. Muy bien, hay una anemia severa y causa, cuando la parasitosis es masiva, pues hay una baja en el desarrollo psíquico y físico. Cuando ya son muchos, pues se complica y hay una hepatomegalia con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, soplos cardíacos y se produce la muerte del niño. En el caso del estrongiloides intestinal, las larvas, los gusanos adultos, vamos a decir, copulan y entonces la hembra, cuando está embarazada, se introduce en la mucosa intestinal y ahí va a parir las larvas y lo que causa es destrucción de la mucosa intestinal por ser un antígeno muy potente. Entonces, así es que si hacemos un corte de intestino, ahí se va a ver que las hembras se introdujeron en la mucosa intestinal y originaron ahí los huevecillos y originaron las larvas. Entonces, en un momento determinado se van a estar eliminando larvas rabiditoides en la materia fecal, que es una manera de hacer el diagnóstico, aunque también puede haber huevos blastados. La sintomatología de la estrongiloidosis, me voy a acordar de estrongiloidosis E, esteatorrea E, que quiere decir que vamos a decir que como destruye intestino, se
produce una mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Hay esa esteatorrea que habíamos platicado, hay una baja de proteínas y sigue habiendo pica y dolor epigástrico, como si fuera una úlcera duodenal. En el caso de el paciente inmunocomprometido, inmunosuprimido, empieza a haber una reproducción rápido de las larvas y entonces puede haber meningitis, neumonía, hepatitis, enterocolitis y septicemia. El diagnóstico intestinal en ambas se puede hacer por un coproparasitoscópico seriado, en donde vamos a encontrar fundamentalmente larvas rhabditoides. En un sondeo duodenal podemos encontrar larvas y huevos. Y por último se puede hacer una prueba de ELISA. Las medidas de prevención son educación para la salud, evitar el fecalismo al aire libre, combatir la pobreza y el uso de zapatos.